Procedimiento para elaborar una distribución de frecuencias para datos agrupados. Vamos a ir paso a paso. El primer paso es determinar o calcular el recorrido o rango de la variable. En este caso el rango lo vamos a simbolizar como R mayúscula y va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Podemos decir el valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos. Eso es el rango. Y ese sería el paso 1. El paso 2 sería determinar cuántas clases vamos a utilizar. Lo recomendable es que se utilicen entre 6 y 15 clases. Pero para tener un procedimiento más específico del número de clases que se van a utilizar, vamos a utilizar una expresión matemática que nos va a permitir tener una aproximación de cuántos intervalos es lo ideal según el número de datos que tengamos. Y esta fórmula es una fórmula que se conoce como la fórmula de Sturges y es 1 más logaritmo del total de datos entre logaritmo base 10 del número 2. Cuando no especificamos la base aquí, significa que es el logaritmo base 10. Igual en este caso. No es el logaritmo base 2, sino el logaritmo base 10 del número 2. Y con eso podemos calcular cuántas clases vamos a utilizar o intervalos. Otra forma de representar esto es haciéndolo así. 1 más 3.32 logaritmo de n mayúscula, que es el total de datos. ¿De dónde sale este 1.32? Perdón, este 3.32. Pues como este logaritmo de 2 está dividiendo a esto y esto es una constante, es lo mismo que a 1, el 1 que no se ve acá, esté dividiéndose entre el logaritmo de 2 y eso se convierte en 3.32. Una vez que hemos calculado el paso 1 y el paso 2, el siguiente es calcular el ancho de la clase. El ancho de la clase va a calcularse aproximadamente dividiendo el rango, que es el que calculamos en el paso 1, entre el total de clases que calculamos en el paso 2. Ese valor que nos dé aproximadamente lo vamos a utilizar por exceso, es decir, que si nos da decimales, sin importar si es mayor de 0.5, siempre lo vamos a aproximar al entero mayor. Es decir, si nos diera, por ejemplo, que vamos a utilizar 5.2, si eso es lo que nos da el cálculo, vamos a utilizar entonces 6 aproximado o vamos a redondear al entero mayor. Si no importa el decimal que nos dé, pero si nos da más de un entero, arriba del entero, utilizamos el siguiente entero. Si digo 5.15, eso es el cálculo, entonces utilizamos 6 como ancho de clase. Ok, estos valores que vamos a ir calculando solo son para irnos aproximando y ordenando la tabla que vamos a construir. Al final puede ser de que estos números, el número de clases se vea afectado por el ancho que utilicemos. Pero eso es válido y no altera en nada la información. Puede variar un poco en la presentación, sí, en cómo agrupamos, pero no en la interpretación del conjunto total de datos. Entonces eso es irrelevante. Los siguientes pasos son crear las clases. Una vez que ya tenemos calculado estos datos, vamos a crear las clases. Se utiliza, bueno, hay diferentes criterios que podemos utilizar, pero aquí podemos proponer que utilicemos el dato más pequeño, arrancar desde ahí, del valor más pequeño, y a ese valor le vamos a sumar el ancho de clase, es decir, el dato más pequeño le voy a sumar este valor que hemos calculado. Y con eso voy a utilizar este como dato inferior y de este más la suma de este me va a dar el valor de límite superior de una clase, de la primera clase. Luego, cuando ya tengo el primer
valor, o sea, el primer intervalo, el valor superior que utilice de esa clase, le voy a sumar nuevamente el ancho anterior para volver a obtener el número o valor superior de la siguiente clase. Eso con el ejercicio que hagamos se va a poder apreciar. Luego dice que vamos a calcular, el siguiente paso es clasificar la variable en las distintas clases. Esto quiere decir que cuando ya tenemos todas las clases que hemos calculado del paso 4, la vamos a poner en una columna y en cada clase vamos a contar del total de datos cuántos datos caen en cada columna. Es decir, vamos a buscar las frecuencias, las n sub i. El paso 6 sería calcular las restantes frecuencias deseadas, es decir, vamos a completar las tablas, todas las columnas de la tabla. Eso es lo que nos está diciendo el paso 6. Y el punto 7, que de hecho tenía que ser el punto 5 por la cuestión del orden en la tabla, esto debe de ser acá, pero da igual. Nosotros en la tabla vamos a utilizarlo en la columna 2. Vamos a determinar las clases o las marcas de clase o puntos medios que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Bien, con ese procedimiento vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicarlos para poder hacer una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. En sí, estos 3 puntos son los que vamos a ir, con los que vamos a ir variando un poco lo que vamos a trabajar. Por lo mismo de que aquí surgen las aproximaciones, se utilizan criterios para tomar decisiones de cuántas clases utilizar, el ancho mismo, el número de clases que se van a formar, porque de hecho cuando lo que decía antes, si aquí nos da que tengo que usar 7 clases con el cálculo de la fórmula y resulta que por el ancho de clase que he utilizado me salen al final 6 clases, eso no importa porque eso queda evidenciado en el procedimiento y es posible por el ancho que utilicemos. Entonces de eso no se hay que extrañar. O sea, también podemos utilizar el ancho exacto que nos da con máximo un decimal. Pero la idea es ahorrarnos trabajo tedioso. Sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo manual. Es muy tedioso estar sumando valores con decimales. Si no nos estresa, pues hay que hacerlo también. Bueno, para llevar un cálculo bastante aproximado de lo que nos sugieren las fórmulas o expresiones matemáticas que hemos utilizado acá. Pero para no complicarnos, vamos a utilizar enteros. Por eso proponemos el entero superior, porque si utilizamos el entero inferior, como decía, si me da 5.20, yo utilizo 5 en vez de 6. Y aquí me decía que iba a utilizar 7 clases, entonces si utilizo 5 de ancho de clase, al final puede ser de que me salgan 8 clases o 9, dependiendo de cómo se comporten los datos y todo esto. Entonces, en vez de utilizar más clases, hay que utilizar menos clases. Ese es como, digamos, criterio. Pero media vez esté en este rango y nuestro criterio sea utilizar 8 clases, según nuestro criterio lo determine, pues también está bien, no hay ningún problema. La diferencia, como digo, va a ser mínima y la interpretación no va a ser la misma y no va a alterar mucho en esto. Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Los siguientes valores corresponden al registro del consumo de gasolina de una flota de 50 taxis en litros un día dado, y ahí están todos los datos recolectados. ¿Qué tipo de variable es esta? Construir la tabla de frecuencias en 6 clases. Dos cosas, primero nos pide clasificar, luego construir la tabla y nos sugiere 6 clases. Vamos a omitir esta sugerencia y nosotros lo vamos a hacer con la fórmula para poder aplicarla. Si observan, vamos a medir la variable consumo de gasolina.
que es la del ejemplo que hemos visto en la tabla anterior, que ya estaba llena, pero hoy la vamos a construir. Nos pregunta qué variable es. La variable, como es consumo de gasolina, pues estamos hablando de gasolina. La gasolina pues está en volumen, galones o litros, y eso pues es una variable cuantitativa continua. Así se clasifica esa variable, ese es el tipo de variable. Ahí está. Vamos a utilizar 50 datos. Primer paso será calcular el rango, que va a ser el dato máximo menos el mínimo, es decir, el máximo da 48 y el mínimo 21. La resta es 27 y ese es el rango. Para comprobar que es cierto, pues hay que tomarse un poquito de tiempo y buscar en estos datos cuál es el mayor. Y aquí aparece un 48. Si no hay un 49, entonces ese es el mayor. Y el menor se busca y ese es el que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a ir un poco rápido porque son cosas que se pueden corroborar. El 21 es el mínimo, dice. Luego tenemos el paso 2, que sería definir cuántas clases. Si lo hacemos por la fórmula de Sturges, vamos a omitir la sugerencia que nos daba el problema o el ejercicio. Y vemos que nos da 6.64 en el cálculo. Pero por aproximación a entero mayor, utilizaremos el 7. ¿Cómo se calcula este 6.6? Pues a 1 le sumamos 3.32 multiplicado por, en la calculadora buscamos el logaritmo base 10 de 50 y nos va a dar este dato. Hay que corroborar que nos dé esto para ver que estamos bien en los cálculos. Vamos a utilizar 7 al final. En este caso, la sugerencia según la expresión y el criterio de aproximación, vamos a utilizar 7. Según el siguiente paso, puede hacer de que esto se reduzca o se aumente dependiendo de cómo lo vayamos a. Más bien es probable que se reduzca porque hemos utilizado un ancho más amplio. 7. El paso 3 es calcular el ancho de la clase. Como el rango que nos dio es 27 y el número de clases es 6, aquí dice 6, pero realmente debe de ser 7 porque es lo que hemos calculado. Tenemos ese error acá, pero vamos a dejar en este caso nos da 4.5 si lo dejamos con 6. Vamos a ver con 7, si lo hacemos con 7 nos daría 3.85, es decir, aproximándolo a 4. Pero ya que el ejercicio lo tenemos así, lo dejaremos con esto y cada uno puede corroborarlo utilizando aquí 7 para que veamos cuál sería la variabilidad. Luego, el siguiente paso va a ser conformar las clases. Como el dato menor es 21, vamos a partir de ahí, a ese le vamos a sumar el ancho que estamos diciendo aquí, 5, para formar el siguiente valor, que es esto, lo que dice acá, 20 más C. C es esto. Entonces, la primera clase va a ser de 20 hasta menor que 25. La segunda de 25 hasta menor que 30, porque le vamos sumando 5 a cada dato, pero el extremo superior no lo tomamos. Con esta lógica vamos a tener los siguientes valores. En la marca de clase de la primera clase, valga la redundancia, vamos a utilizar esta fórmula, bueno, para todas, L sub I más L sub I menos 1. Si tenemos el primer caso, que es de 20 a 25, lo sumamos y lo dividimos entre 2. Es de aclarar también que aquí habíamos dicho que el dato menor, pero ese es un criterio. Podemos utilizar incluso un valor antes del número menor, y eso es lo que se ha hecho acá, que se ha utilizado un valor antes del número menor del conjunto de datos. 20
más 25 da 45, entre 2 nos da 22.5 y ese es el primer marca de clase. Y de esa manera calculamos el resto. Con eso construimos todas estas clases que están acá. El 20 lo tomamos, significa el corchete cerrado, y el 25 no lo tomamos, significa el corchete abierto. Este 25 lo repetimos acá donde sí lo vamos a tomar, y así para el resto. Y una vez que tenemos la marca de clase, ahora en el conjunto de datos tenemos que contar cuántos datos caen en este intervalo de 20 a 24, porque no hay valor, el 25 no se toma en cuenta y nos da 5. Por ahorrar tiempo, la sugerencia es que verifiquemos en los datos si efectivamente hay 5 que caen entre 20 y 25, y así. El otro ejercicio va a ser que utilicen 7 como ancho de clase, y retrocedo un poco para que aquí dividan 27 entre 7 y utilicen un ancho diferente para ver cómo va a variar en la tabla, en qué repercute ese pequeño detalle de variación. Todos los demás datos, todos los datos que están en estas columnas, ya sabemos cómo se obtienen. Entonces vamos a seguir, solo vamos a interpretar algunos para poder, este es un punto de que se puede evaluar, y para que conozcamos cómo se interpreta, solo vamos a tomar uno de cada columna para poder hacer la lectura de cómo vamos a entender cada dato. Así como he elegido el 9 para hacer la lectura e interpretación, lo mismo se puede hacer para todos los datos de esta columna. Cuando elija un dato de aquí y haga la lectura, la misma manera de leer ese dato vamos a utilizar para el resto, y así para todas las columnas. En este caso que hemos elegido 9, estamos en la fila 2, en la clase 2, porque la segunda fila. Esta solo se toma por la simbología, pero no cuenta. Y como vemos acá, el 9 sería en simbología, si utilizamos la simbología, sería el n sub i, pero i, ¿cuánto es? I es dependiendo de la fila. Este es el i1, i2, i3, i4, i5 y 6. Porque el i es la fila, varía de la fila, los valores de la fila. Entonces, este 5 sería el n sub 1, porque es el primero. Este sería el n sub 2, n minúscula sub 3, n minúscula sub 4, n minúscula sub 5 y n minúscula sub 6. Este n no lleva su índice porque es el tamaño de la muestra. Y así para el resto con esta simbología. Entonces, n minúscula sub 2 es igual a 9, y esto indica que hay 9 taxis que consumieron entre 25 y 30 litros de gasolina o galones, como queramos presentarlo. O que con la otra lectura, esa es una lectura hasta esta coma, la otra lectura que se puede hacer para esto es que consumieron como promedio 27.5 litros utilizando este valor. En promedio consumieron esto todos estos 9 taxis, en promedio. Entonces esa es la forma de leer cualquiera de sus valores. La siguiente vamos a utilizar la simple para poder ver la relación que hay con esto, porque de aquí se obtiene y obtenemos el f sub 3, porque el f minúscula sub 3 porque es la fila 3, y eso nos dice que indica que el 30% de los taxis consumieron entre 30 y 35 litros de gasolina. La otra interpretación es que consumieron 32.5 litros como promedio. En este caso, esta cantidad de en esta fila estamos hablando. En este caso, si fuera en absoluto fueran 15, pero en el porcentaje sería 30% de taxis consumieron alrededor de 32.5 en promedio.
Luego elegimos este de acá. Este ya es un valor acumulado. Sería n mayúscula sub 1, 2, 3, 4. Entonces n sub 4, que es igual a 40, indica que 40 taxis consumieron menos de 40 litros de gasolina. Este 40, menos de 40 no es este 40 de acá. Ahí por coincidencia, pero este 40 de acá, cuando dice menos de 40 litros, se refiere a este 40 de acá. Como es la acumulada, entonces podemos tomar este valor hacia atrás, porque ese es todo lo que representa este 40, la suma de todos estos. Por tanto, representa que hay 40 taxis que consumieron menos de 40 litros, porque estos no son litros, estos son números eh, acumulados y estos absolutos de la frecuencia de cuántos consumieron en este intervalo. Entonces hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, si tomo este de acá, diría que hay 29 taxis que consumieron menos de 35 litros. Hay que tener eso en cuenta. Por último, este de acá es la acumulada relativa y nos dice que indica que el 92% de los taxis consumieron menos de 45 litros de gasolina. El N sub 2 con el F sub 3, la lectura casi es la misma. Si observan bien, es casi la misma. Lo único que varía son estos valores, este 9 por este 30%. Pero todo lo demás es lo mismo. Y aquí en estos dos, lo que varía es este valor de 40 por este porcentaje, que es, bueno, en este caso es otra fila, entonces no es este porcentaje que le corresponde, pero me refiero a que si fuera la misma fila, por ejemplo, si aquí hubiese sido 46, entonces aquí sí le corresponde el mismo 92 y todo lo demás igual. Pero es más que todo la lectura. Cómo se hace es la misma. Entonces de esa manera se hace la lectura de cada valor de esta tabla y lo que tengamos interés nosotros de ver los valores más altos o estos los más altos o los más bajos, eso ya dependerá de los intereses que estemos queriendo observar en los datos para la toma de decisiones. Bien, con ese ejemplo podemos trabajar, más bien pueden ustedes trabajar este otro que vaya en la misma sintonía. Entonces, como propuesta es que lo desarrollen para poner en práctica lo que se ha trabajado y así estar preparados para una evaluación. La tabla sería este formato que estaríamos utilizando para poder desarrollar ejemplos o ejercicios. Solamente sería de rellenar si tenemos más filas o porque vamos a utilizar más clases, entonces solo es de agregarle. Si es de menos clases, solo le eliminamos. Pero está aquí para que tomen nota, la puedan replicar ya sea en Excel o manualmente, como prefieran, para poder tener esta tabla. Incluso la pueden copiar y pegar en Word y ahí pueden escribir ustedes sus apuntes para poder hacer ejercicios y desarrollar el ejemplo 2 que acabamos de presentar. En esa tabla de esa manera lo pueden hacer.